Bienvenidos a Cuentos de Papel, donde las palabras cobran vida y la magia se escucha. Hoy te invitamos a adentrarte en un mundo de fantasía, ternura y sabiduría, creado por la pluma del gran escritor Hans Christian Andersen. Prepárate para aprender lecciones del corazón y dejarte envolver por cuentos que han acompañado a generaciones. Antes de comenzar, no olvides suscribirte, darle like si disfrutas este contenido y contarnos en los comentarios qué te pareció o qué cuento te gustaría escuchar en el próximo capítulo. Tu apoyo hace posible que sigamos compartiendo estas pequeñas, grandes aventuras. Ahora sí, comienza la magia de los cuentos. El patito feo, por Hans Christian Andersen. En pleno verano, el sol bañaba los campos verdes y llenos de vida con su luz dorada. Entre todo ese verde se encontraba una pequeña casita, cerca de un precioso lago, el cual estaba rodeado por trigo dorado, en el que se encontraba una cigüeña de patas rojas y esbelta figura que buscaba un lugar para sus huevos. Entre toda esta belleza, más dentro del lago y protegida por inmensas plantas, se encontraba una pata, empollando sus huevos. Aunque algo preocupada y cansada, pues la tarea ya llevaba demasiado tiempo. A cada momento revisaba los huevos debajo de ella, pues pensaba que tal vez ya estaban saliendo, aunque sin suerte. Se sentía algo apenada, pues las demás patas que pasaban alrededor con sus bebés ya nadaban y se reían a sus expensas. Tal parece que alguien es la atardada del año, susurraban entre risas mientras se alejaba. La madre pata no podía esperar más. Toda esta situación la desesperaba, hasta que escuchó un crujido. Esta vez no había sido su imaginación. Los huevos empezaban a quebrarse mientras los patitos buscaban ver el mundo a picotazos. Comenzaron a salir uno por uno, rompiendo la tapa de los cascarones, saliendo primero 3, que eran bastante bien parecidos y llenaban de felicidad el corazón de la madre, tanto que ni siquiera se percató del faltante. ¡Vaya! ¡Pero qué hermoso lugar! ¡Qué grande y espacioso!, decía uno, mirando sus alrededores con el pico abierto. Los patitos se estiraban mientras absorbían aire fresco y se maravillaban con sus alrededores. Todo tan nuevo, todo tan verde, pero increíblemente acogedor. La madre estaba llena de ternura por la bendición de tener hijos tan sanos. Los tomó y los sacó del nido. Aunque apenas tocaron el suelo, comenzaron a protestar. «Estoy encantado, el mundo es increíble, pero morimos de hambre». Los patitos dijeron entre cuac, que imitaban a los de la madre, exigiéndole comida a su progenitora. «Comida, comida, comida, cuac, cuac, cuac», decían los patitos, exigentes como nunca, aunque era normal. No habían podido comer nada en esos cascarones. «Vamos, queridos, pronto les daré granos», dijo la madre. Entre quejas sobre cómo sabrían los granos, la madre recordó que aún faltaba un huevo, el más grande de todos, que reposaba sin una sola grieta. La madre se volvió a echar al nido, aburrida y cansada, mientras sus patitos caminaban de un lado a otro, cuestionándose la razón de la tardanza de su retoño. Cuando una pata vieja de gran distinción entre los suyos, pues tenía un pañuelo rojo que demostraba sabiduría y poder, se acercó a ella. «¡Oh, vaya! Esos patitos son la cosa más linda que he visto, tan traviesos y lindos», dijo mientras se acercaba a la madre, que reposaba aún en el nido. «Así que aún queda uno
nuevo por venir al mundo. ¿Me permite verlo?, continuó mirando con curiosidad a la intranquila madre. La madre pata asintió con un suave cuá, mientras alzaba para que la sabia pata pudiera ver el huevo, desafortunado que aún no salía. Pues mi suposición era cierta. Es un huevo de pavo, no cabe duda. ¿Un huevo de pavo?, dijo la mamá pata, sintiéndose muy confundida. A lo mejor ha habido una confusión. No sería la primera vez que un huevo termina en otro nido, dijo la pata vieja, mientras observaban juntas a los patitos correteando. Son hermosos, dijo la mamá pata, mientras escuchaba a sus pequeños perseguirse entre ellos. Tan parecido a su padre, el cual no ha pegado ni una sola visita hace rato. Yo le recomiendo que lo mejor que puede hacer es dejar ese huevo por su cuenta y dedicarse a sus pequeños, sanos y no tan grandes, dijo bastante confiada y seria la pata vieja. Mamá pata se quedó en el nido, yendo a dormir con sus hijos, hasta que mientras soñaban con el agua y las plantas, escucharon un sonido debajo de ellos. Crac, crac. Sonó fuertemente, haciéndolos levantar a todos de un salto. El huevo se movía de un lado al otro, se comenzaba a romper. De repente una cabecita gris, y no café, salía de la tapa del huevo, seguida por unas patas negras que iban por todos lados, hasta que finalmente se abrió mejor. Salió un pato muy feo. Pato, ganso, tal vez un pavo. El punto es que era demasiado feo, gris, largo y casi de la mitad de tamaño de su madre. Era algo impresionante. Tanto la madre como sus patitos no creían que la vista fuera muy agradable. Aún así, lo veían fijamente mientras se estiraba y decía ¡guau!, en un sonido muy bajo, mirando a sus supuestos familiares. Vaya, pero qué feo. Realmente horrible, decían sus hermanitos en inocentes susurros mientras lo señalaban. ¡Cuá!, dijo el patito, demasiado confundido. Acababa de venir al mundo y ya se burlaban de él. Pero qué mala fortuna. Ni siquiera habla bien. Además de feo, es analfabeto, dijeron entre inocentes pero burlonas risas. Así que la vieja tenía razón. Realmente es un pichón de pavo, feo y torpe como sus congéneres. Como sea, lo descubriremos mañana. Pavo no, lo meteré al agua aunque sea arrastras. En la mañana, entre las flores, el agua, los lotos y demás, los patos y su madre se encontraban en la orilla. Estaban listos para nadar junto a su madre en su primer paseo. Al ver a la pata vieja paseándose por el estanque con una cara de amargura total y de juzgamiento, dijo rápidamente: ¡deprisa! ¡Cuac, cuac! ¡Todos a la orilla, patitos! La vieja pata se acercó para ver qué tal iba la cosa, en su intento por saber algo del chisme que todos susurraban por la zona. Me alegro tanto de que ya sea el primer día de su paseo por el estanque. En fin, ¿quién es el nuevo? La madre pata no respondió, pero regresó a ver a los patitos que discutían por quién iría primero al agua. Dejen de discutir, su nuevo hermano es ahora el mayor, así que él irá primero, dijo la madre, que miraba al patito, que estaba completamente desconfiado y soltaba un suave cuá entre susto y pena. La sabia pata vieja interrumpió: no se ofenda, pero no creo que ese sea un pato. Nunca he visto un pato así y no creo que debería ir primero. ¿Por qué no?, respondió la madre, mirando a la vieja con una mezcla de molestia y confusión. Bueno, es que si se ahoga, seguro, y traumatiza a los otros de por vida. No querrá eso, ¿verdad? ¿O sí? Bueno, sí, pero de todos modos, adelante, patitos. ¡Cuac, cuac! Todos al agua. De los 4 retoños en la orilla,
Solo se lanzaron 3 y cayeron de un chapuzón con bastante emoción. Mientras el otro los veía algo aterrado, ellos movían sus patitas, sus alas y reían entrenados, mientras el otro observaba. «Ahora él», dijo la pata vieja haciendo como siempre metida. «¡Cuá!», respondió el pobre pato, más asustado que nunca lo había estado. Pero su madre lo animó con un suave «cuá, cuá», logrando al fin que el patito feo se tirara de un solo chapuzón, aunque no saliendo en un tiempo. ¿Se habría ahogado? Hasta que, como si de un destello se tratase, el patito se elevó al cielo con gracia, haciendo una pirueta que dejó impresionados a los presentes y volvió al agua con muchísima gracia para nadar junto a sus hermanos, que lo veían emocionados e impresionados. Se acercó a la orilla y dijo por primera vez: «¡Mamá!», muy suave, para luego alejarse a seguir nadando. Su madre no pudo evitar ponerse contentísima, y es que había sido bastante lindo. No lo podía negar ni siquiera la pata vieja, que dijo: «Sí, pero no le quita lo feo, y su acento, vaya horror. No debería ni siquiera llevarlo al corral. Nadie querrá juntarse con un pato tan feo». «Escúcheme, pata vieja, no ha sido ni una pizca de sabia estos días. Sé que les debo respeto, pero yo llevaré a mis hijos donde yo quiera». «Pues habrá que verlo, querida». «Cuá, cuá, cuá, cuá», dijo la madre muy enfadada, haciendo que la vieja se retirara aún más molesta. «Ni siquiera es tan mal parecido. Solo hay que verlo bien», dijo la madre mientras veía al patito flotando en el agua de los más contentos. Pasaron los días y el verano se volvía más cálido. El pequeño grupo de patitos crecía sano y activo. Nadaban por el lago, exploraban entre las flores, jugaban entre ellos y seguían aprendiendo de su madre. Finalmente llegó el día de llevar a los pequeños al corral, el gran sitio donde vivían todos los animales de la granja. Mientras se dirigían al lugar, moviendo sus colitas por el agua, la madre escuchó a los patos cerca del corral, riendo y susurrándose. La madre, aunque molesta, se giró a sus hijos y dijo: «Muy bien, hijitos, hoy vamos a visitar por primera vez el corral. Síganme muy de cerca, cuidado con los demás animales, no vayan a ser pisados». Ella sonrió y continuó su camino hacia la orilla, donde se encontraba el corral. Pero en la orilla se encontraba la vieja pata, junto a otras que los miraban entre risas. «Vaya, pero mira quién se ha dignado a venir. Y con ese patito tan feo», dijo la vieja pata entre risas. Otra madre pata replicó: «Si yo tuviera un hijo así, no me dignaría sacarlo. Solo en las noches, claro». «No le hagas caso, querido», susurró la madre pata al llegar a la orilla, dirigiéndose al corral. Hasta que el patito escuchó que las groseras patas decían entre risas muy feas: «Vaya, pero ¿qué se podía esperar de una mala madre? Sale un mal pato». «Están muy equivocadas. Nuestra madre es la mejor de todo el lugar. A mí me parece que ustedes deberían ver cómo son primero». Pero esto solo hizo a las patas partirse de risa. «Vaya, pero el monstruito sí que tiene autoestima. ¡Qué aires de grandeza! Igual a su madre», dijo la vieja pata. Y otra pata acompañó: «¿Pero qué le han enseñado? Este feo patito no sobrevivirá ni un rato en el corral con esa actitud, aunque ya estaba acabado con esa apariencia». El patito, que solo era un pequeño, se quedó muy triste. Sin saber qué responder, su madre interrumpió y dijo: «Vámonos, niños». Caminaron hacia el gran corral y el patito se animaba mientras iba pasando y su madre se los mostraba con tranquilidad. «Bienvenido, hijos. Este es el corral, por ahí está el gallo, se cree el líder, acompañado por sus fieles gallinas. Ellas ponen huevos y él despierta al granjero». El gallo, a ver al patito pasar, lo observó con cara de extrañeza. Infló su pecho, alzó la cresta con altivez y, moviendo una de sus alas hacia sus amigas, dijo en voz alta, confundido, pero con tono burlón: «Pero,
¿Quién dejó pasar a ese feo pato a mi corral? Las gallinas comenzaron a cacarear entre risas. El patito bajó la cabeza tratando de no escuchar. La madre siguió caminando con sus hijos, manteniendo la calma mientras cruzaban el corral. Pasaron al lado de las vacas y la madre, como parte del recorrido, explicó: estas son las vacas. Los patitos miraban con curiosidad. Las vacas los observaron a su vez. Una de ellas levantó la vista y viendo al patito gris murmuró a su compañera: ¡Mu! ¿Qué animal es ese? Es demasiado feo. La otra vaca simplemente rió y respondió con un indiferente ¡mu!, como si no valiera la pena el esfuerzo de un comentario más largo. El tour continuó y más adelante llegaron frente a un gran caballo de pelaje brillante que rumiaba paja en su establo. Era un animal imponente, musculoso, con una mirada fuerte pero cansada. «Este es el caballo», dijo la madre pata. El patito feo, con sus patitas cortas y llenas de barro, se acercó con curiosidad. Nunca había visto un animal tan grande. Se detuvo justo frente al corral y lo observó fascinado. El caballo lo notó, soltó un fuerte relincho agitando la cabeza. El sonido fue tan potente que el patito dio un brinco, cayó de espaldas y por poco se ahoga con su propio aliento. «Vaya, este corral no es tan acogedor», dijo entrecortado, intentando recobrar la respiración. La madre lo ayudó a levantarse con el ala. Mientras la madre hablaba, por detrás se acercó silenciosamente el gato del granjero, el más temido del corral. Aunque todos le temían, nadie realmente lo respetaba. Era un gato de pelaje negro con blanco vibrante y unos ojos amarillos que no inspiraban ni una pizca de confianza. «Qué gusto, mamá pata», dijo el gato con una sonrisa torcida. «Al que todos prestan atención ahora es a ese patito tuyo». «Esta», dijo la madre con voz firme mientras estiraba sus alas para cubrir a sus pequeños, «es una de las mascotas de las que les he hablado». Su tono era claro y protector. Con todo su sentido maternal, los escondía detrás de su cuerpo, sabiendo que ese gato no tenía la más mínima buena intención. «¿Una mascota? ¿Eso te parece que soy?» El gato se seguía acercando, arrinconándolos mientras el corral solo veía la escena, sin interrumpir el tenso momento. «Sí, es divertido cazarlos, y el granjero no se molesta ni un poco por ello. Ese patito tuyo, dudo que alguien se moleste si le echo un diente. ¿O es que acaso te parece que alguien quiera defenderlo?», dijo el terrorífico gato mientras lamía sus colmillos, ya saboreando la carne del feo patito, pues el gato pensaba que el sabor no estaba relacionado con la apariencia. El gato regresó a ver a la pata vieja, que había entrado y estaba observando junto a las demás del corral. La pata ni siquiera se lo pensó dos veces y respondió: «Vaya, pero qué precio tan barato solo por un patito. Devórate a ese monstruo, te doy mi bendición». Pero la madre pata, que se había encariñado del patito feo, tan obediente y cariñoso, no lo iba a permitir, y dijo fuertemente mientras sus alas se tensaban aún más alrededor de sus 4 patitos: «Sobre mi cadáver. No permitiré que le hagas algo a mi patito. Tendrás que pasar por mí primero». «Bueno, no hay problema. Seguro tú también tienes buen sabor», dijo el tenebroso gato con un maullido bastante burlón. Pero fue interrumpido por la madre pata, que en su momento más valiente comenzó a lanzarle fuertes picotazos al gato, que hacía su mejor intento por retroceder y evitar ser hecho puré a picotazo, hasta que la madre se distrajo para advertir a sus hijos: «¡Vamos! ¡Corran, patitos! ¡Corran! ¡Salgan de aquí!». Los patitos corrían de un lado al otro mientras recibían picotazos para retenerlos
patos y gallinas y gallos, y en especial al patito feo. En ese momento el gato aprovechó y de una sola zarpada tumbó a la madre al suelo. Sus plumas volaron y el patito feo, al escuchar el grito de su madre, regresó a verla. La vio acorralada por el gato y corrió hacia ella, pero un gallo saltó para evitar que el patito ayudara y le lanzó un picotazo. Aunque sin éxito, pues solo provocó que su propio pico quedara atrapado en el ladrillo del piso. El corral era un total desastre. Todos los animales estaban graznando, relinchando o muyendo, lo que hizo salir a la hija del granjero inmediatamente a revisar por qué había tanto escándalo y alboroto en el corral. Increíblemente molesta, fue por una escoba y rápidamente comenzó a lanzar golpes intentando calmar la situación, pero en especial contra el patito. Nunca lo había visto y era increíblemente feo. No había duda de que él era el culpable de todo. La mamá pata y sus patitos ya habían salido del corral y caminaban cabizbajos hacia el lago. El patito comenzó a seguirlos, aún perseguido por los animales del corral, pero el gato rápidamente bloqueó su entrada, soltando maullidos amenazantes. El patito, en su desesperación, comenzó a agitar sus alas y, para la sorpresa de todos, se elevó alto, muy alto, tanto que ni siquiera el gran salto del gato pudo alcanzarlo. Incluso la pata vieja quedó impresionada, pues los patos normales tardaban más en volar. ¡Tan rápido!, dijo mientras observaba incrédula. Mientras tanto, la madre y sus 3 retoños, que ya habían llegado al estanque, al escuchar la pelea entre el gato y los patos, temiendo lo peor, dijo a sus hijos: «Me temo que su hermano ya no volverá, pero madre, nos divertíamos tanto con él. Y era un gran nadador, a mí me salvó la vida una vez», decían los patitos entre sinceros sollozos. Mientras tanto, su hermano llegaba volando por detrás y escuchaba su conversación. «Así es la vida a veces», dijo la madre. «Es injusta con los buenos, pero su hermano nació feo. Aunque sea un gran patito, su fealdad aterra a todos». «Y por eso ha pasado esto», respondió un patito mirando al ala lastimada de su madre. «Ahora nadie querrá compartir su comida o jugar con nosotros. Si antes ya eran pocos. Es cierto, tal vez hubiera sido mejor si realmente su cascarón no se rompía». Pero lo que realmente se rompió en ese momento fue el corazón del pobre patito feo, que se alejó cabizbajo, sintiéndose totalmente derrotado. Sabía que era feo, pero saber que ni siquiera tu propia madre lo deseaba cerca era demasiado para su corazón de patito. Mientras nadaba en otra dirección, sus lágrimas se mezclaban con el agua. Estaba en un profundo dolor, tal era que no pudo nadar más en ese estanque que evocaba recuerdos de sus hermanos y su madre. Extendió sus largas alas blancas y voló sin rumbo alguno, solo esperando que su vuelo lo llevara a un lugar donde no fuera considerado un bicho raro. Su madre, aún en el estanque, se lamentaba la supuesta muerte del patito feo, pues, aunque había habido problemas, se arrepentía en gran medida de jamás haberle expresado su cariño al pobre. Pronto, el patito llegó a un pantano, cansado y sin esperanza, con el cuello hacia abajo y las expectativas por el suelo, donde 2 anades de cabeza roja y cuello verde se acercaron a preguntar: «Vaya, ¿y tú qué tipo de pato eres? Te ves interesante». «Uno realmente muy feo, espantoso y horrible, así me han llamado», dijo el patito. Otros patos de plumaje blanco como la nieve y manchas de un café muy claro que escuchaban la conversación se acercaron a comentar: «Pues es cierto que eres bastante feo». Los 2 patos blancos movieron las alas y uno continuó: «Lo que veníamos a decir es que no muy lejos hay unas patitas muy lindas». «Sí, íbamos hacia allá y te quisimos invitar. A lo mejor logres conquistar a una y todo. Y si no lo haces, incluso mejor. Con alguien tan feo, nosotros nos veremos aún más guapos». Los 4 patos comenzaron a reír, mientras el patito solo bajaba la cabeza, cuando de repente 2 disparos
destrozaron el cuello de uno de los patos blancos en un solo estruendo. Apenas escucharon esto, los 4 patos no lo dudaron 2 veces y salieron volando, pidiendo por su vida mientras se elevaban en el cielo. El patito no pudo hacer más que intentar esconderse detrás de un tronco cercano, que ya había sido destrozado por un proyectil. Estaba tan asustado que ni siquiera pudo volar y vio como a uno de sus compañeros lo alcanzó una bala en pleno cielo. Mientras se arrastraba por el barro, llegó a un lago poco profundo, rodeado de plantas. No había nada más cerca en ese solitario pantano. Desde allí podía ver con terror al humano sosteniendo una de esas terribles armas que aún no terminaba de entender. Y por supuesto, su mascota, un perro aterrador, al menos 10 veces más grande que él, con colmillos enormes y garras en sus patas. El patito ni siquiera podía moverse cuando el perro pasó caminando justo por donde intentaba esconderse, pero su suerte le permitió no ser visto. Apenas el perro saltó y se alejó de él, el patito trató de escapar hacia la dirección opuesta. Sin embargo, el humano, con el fusil aún en la mano, se paró justo donde el patito buscaba huir. Aún no lo había visto, pero el patito no quiso probar suerte y rápidamente pasó entre sus piernas y nadó con toda su fuerza, siendo escuchado por el cazador. Y no solo eso, se quedó atrapado entre las plantas. Luchaba por salir. Aún así logró contar con un golpe de suerte. El perro, al ir a ver al pobre patito, hizo tropezar al humano al meterse entre sus piernas. Corrió en dirección al patito atrapado y justo cuando lo alcanzó, también logró que se liberara. En ese momento sus alas volvieron a funcionar y se elevó en el cielo mientras el perro ladraba y el humano disparaba, intentando derribarlo, aunque sin éxito. El patito logró volar muy lejos de ahí. Ya en el cielo, aún buscando un lugar donde refugiarse, comenzó una tormenta. La lluvia era fuerte y los relámpagos no se quedaban atrás. Fue entonces cuando vio una casa muy vieja que apenas se sostenía por sí sola y de donde salía un humo que parecía acogedor. Descendió con sus alas hacia la pequeña casita y se metió por un hueco en la puerta, que apenas estaba sujeta con unos clavos, buscando desesperadamente un refugio. Al entrar se encontró con una gallina de plumaje café, acompañada de un gato naranja con amarillo. Ambos parecían los dueños del lugar, así que el patito se presentó. «Hola, yo soy el patito feo». «Sí, se te nota», dijeron al unísono la gallina y el gato, mientras los miraban de pies a cabeza. «Yo soy Bigotes, y la humana, dueña de esta casa, me deja estar aquí porque sé ronronear, arquear la espalda y maullar. Y yo soy Tachuela, y la señora me deja quedarme porque sé poner huevos, y de excelente calidad. ¿Y tú, qué sabes hacer?», cuestionó Bigotes, inspeccionando al pequeño patito. «Yo soy bastante buen nadador, hago piruetas y todo». «¿Nadar? ¿En el agua? Bueno, a mí eso me suena demasiado desagradable, la verdad. Detesto el agua», dijo el gato mientras fruncía su rostro lleno de bigotes. «Sí, eso no le sirve de nada a la señora. Si te quieres quedar, será mejor que aprendas a ronronear o a poner huevos. Y deprisa», añadió Tachuela. El patito estuvo allí por 3 semanas, pues la vieja, debido a su mala vista, estaba convencida de que él era una pata gorda que pronto pondría algún huevo. Una tarde, los 4 se encontraban sentados en la mesa: la gallina, el gato, la vieja y el pobre patito, que ni siquiera ahí se sentía bienvenido. La anciana se dirigió al patito, que miraba su plato sin apetito alguno. «Bueno, ya llevas aquí 3 semanas y no he encontrado ningún huevo. A lo mejor ni siquiera eres hembra, y de ser así, solo sirves para nadar en salsa». El patito estaba aterrado mientras se le acercaban los 3 malévolos, buscando devorarlo. No habría escapado si no hubiera sido por la chimenea,
que fue perfecta para volar tan lejos como pudo de ese terrible lugar. El otoño pasó pronto. Nadie lo quería cerca. Ningún pato quería siquiera que se posara en el mismo estanque que ellos. Y del otoño se pasó al invierno, donde incluso los cuervos graznaban del frío. Se encontraba buscando un lugar para refugiarse del frío cuando vio un grupo de preciosas aves nadando en el lago al que se dirigía. Se metió al agua mientras veía alejarse aquel majestuoso grupo. Quería ir con ellas, pero ni siquiera sabía dónde iban. Se dijo a sí mismo cuánto desearía que al menos lo regresaran a ver, pero aunque se hubiera acercado era inútil. Seguro lo deshacían a picotazos por lo feo que era. El invierno fue cada vez peor, uno de los más crudos que había atravesado el pantano. Cada noche el patito nadaba en círculos por el agua, pero era inútil, cada vez el agua se congelaba más y más. Realmente el patito pasó cosas tristes ese invierno, tan tristes que serían tarea de lo más deprimente contarlas. Pero pronto volvió la primavera. Todo estaba verde otra vez. Hacía un calor delicioso y acogedor, tal como el día en que él nació. El patito había crecido demasiado, pero ya ni siquiera veía su propio reflejo, pues no deseaba ver lo que tanta tristeza le había causado. Pero a él la primavera no lo ponía ni un poco alegre, no con los recuerdos de sus tristes aventuras. No quería ser picoteado, insultado y maltratado de nuevo por los demás animales, así que se escondió detrás de los juncos, observando a los hermosos animales que vio la otra ocasión volver al lugar. ¡Qué preciosos eran! Sus hermosas plumas, sus perfectas figuras. A él ya no le importaba. De todos modos, moriría ese verano por lo feo que era, pero necesitaba hablarles. Mátenme si quieren, pero ya no puedo más. Soy demasiado feo para vivir. Si tan solo fuera un poquito como ustedes. Las aves se le acercaron lentamente, pero no lo picotearon ni de cerca. Uno de ellos habló. ¿Pero de qué hablas, querido? Si eres igual que nosotros, incluso más hermoso. Así es, hermano, dijo otro. Ven con nosotros. Por favor, mira tu reflejo en el agua. El patito protestaba mientras ellos lo sacaban de detrás del junco y lo llevaban donde no había sombra. No, por favor, no quiero verme nunca más. Soy horrible, por favor, no se burlen. Por favor, solo mírate por un momento, suplicó uno de los hermosos cisnes. Y cuando el patito al fin miró su reflejo, no podía creerlo. Era hermosísimo. Era un cisne como ellos. Pero no puede ser, si yo soy un patito feo. Bueno, dijo uno, ahora eres un cisne muy bello. Y otro añadió, siempre fuiste un cisne, una preciosa cría de cisne. A lo mejor tu huevo terminó donde no debía. Suele pasar más de lo que crees, hermano. No lo puedo creer, soy un cisne, siempre he sido un cisne. Jamás imaginé esta felicidad. Los cisnes nadaron juntos mientras su nuevo hermano lo abrazaba, soltando lágrimas de felicidad. Unos niños que comían cerca de la orilla se acercaron y uno comentó mientras lanzaba pan y tarta. ¡Hay uno nuevo! Y es el más lindo de todos. ¡Qué precioso! El patito podía sentir su sonrojo y felicidad. Nunca pensó ser llamado el más hermoso de los cisnes y en su emoción del momento exclamó: jamás imaginé tanta felicidad cuando yo era el patito feo.